para nosotros es de la mayor importancia la presencia de todos ustedes. Tenemos también en los paneles, vamos a tener unos moderadores muy importantes que no son necesariamente abogados de competencia, como el doctor Mauricio Reina, que nos acompaña, que es uno de los grandes economistas de este país. Pues vamos a tener una discusión muy vibrante sobre todos estos temas. Así que quiero darles la bienvenida en nombre del CEDEC a este evento anual de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, que en esta oportunidad, por la trascendencia y por la coyuntura en la que nos encontramos, lo estamos haciendo en conjunto con el CEDEC. Muchas gracias. A continuación le damos la bienvenida al señor superintendente, el doctor Andrés Barreto González. El doctor Barreto es abogado rosarista con maestrías en Asuntos Internacionales del Externado, Columbia y Sciences Po y Derechos Legales Internacionales de la Universidad de Barcelona. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y Política Internacional del Externado, Columbia y Sciences Po. En el sector público se ha desempeñado como asesor legislativo en el Senado de la República, director jurídico y coordinador de conceptos jurídicos, coordinador de privilegios e inmunidades y abogado de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido abogado asesor de la Presidencia de la República, director de Relaciones Internacionales del Distrito Capital de Bogotá y personero delegado del Distrito Capital. Es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, de la International Bar Association y es secretario general del Colegio Colombiano de Juristas. Bienvenido, doctor Barreto. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, doctor Alfonso Miranda, director del CEDEC, doctor Gabriel Ibarra, presidente de la ACDC, colegas y amigos. Estos espacios de diálogo y discusión académica son enriquecedores y necesarios para todos nosotros, quienes como juristas, funcionarios, profesores y demás interesados en los temas de competencia, procuramos trabajar estas agendas desde nuestras diferentes trincheras. Como he tenido ocasión de señalarlo anteriormente, espero poder contribuir en estos 4 años al desarrollo del derecho de la competencia en Colombia y a que la superintendencia siga siendo no solo una autoridad en materia de protección de la libre empresa, la economía de mercado y la libre competencia, sino para que sea un referente regional y global como hasta ahora lo ha venido siendo. En la agenda de legalidad, equidad y emprendimiento señalada por el Gobierno Nacional, la superintendencia es un actor transversal. Por eso desde las delegaturas cumplimos una labor necesaria para impactar positivamente en la formalización, el registro, el control, la protección y, como lo anotaba el doctor Ibarra, la prevención. Los nuevos retos que tenemos en materia de economías creativas y la cuarta revolución industrial nos imponen unos nuevos pilares muy desafiantes, pero lo que no es menos apasionante. No solo la innovación mueve las fronteras de la ciencia, sino que el derecho debe estar a tono con estos nuevos desarrollos. La protección de datos, el comercio electrónico, la inmediatez en la información hacen que la accountability sea cada vez mayor, y es allí en donde instituciones como el CEDEC, la ACDC desde el análisis académico y jurídico y la superintendencia como autoridad deben ir de la mano en la construcción colectiva de una agenda de competencia y de empresa. En el rumbo de la agenda del siglo XXI que queremos implementar, la competencia es coyuntural. Esperamos que la Ley 1340 de 2009 surta un balance y un análisis que nos permita revisar temas como las garantías procesales, la apreciación probatoria, las reparaciones materiales y de otra naturaleza, el régimen sancionatorio y el adecuado equilibrio que debe existir entre los elementos procesales, probatorios y sancionatorios, pero sobre todo en lo que a la prevención, el cumplimiento y la reparación se refiere. Tomando las palabras del doctor Ibarra, como lo señala el doctor José Miguel de la Calle en su reciente columna en Asuntos Legales, a pesar de los ingentes esfuerzos investigativos de las autoridades, es indudable que en el país siguen proliferando las conductas contrarias a la libre competencia y que las conductas sancionadas no alcanzan ni siquiera el 1% del total de las infracciones cometidas. En este sentido, esperamos que por el bien de la libre empresa se pueda volver obligatoria, 1, la abogacía de la competencia, que es un interés que tengo en lo personal de que pueda quedar involucrado en el plan de desarrollo. 2, fortalecer los programas de delación. 3, que logremos la indemnización de perjuicios, pero sobre todo, y nuevamente haciendo eco de la columna del doctor de la Calle y mi anhelo propio, que podamos lograr la expansión de una cultura empresarial de cumplimiento de norma, mejor conocida como compliance. El objetivo de una autoridad de competencia no puede ser quedarse solamente en perseguir ex post a los infractores y sancionarlos ejemplarmente,
sino que debe tener una visión más amplia que privilegie un enfoque preventivo. Por más robusta y experimentada que sea el área de competencia del grupo de colusiones de la superintendencia, nunca podrá tener la capacidad suficiente para seguirle, mediante los mecanismos tradicionales, el ritmo de los agentes que a ello están dispuestos a obtener legalmente para ampliar sus márgenes de ganancia o sus cuotas de mercado. El hecho de que algunas empresas aisladas que implementen programas de cumplimiento caigan, a pesar de ello, en prácticas anticompetitivas, no es indicativo de la ineficacia de dichos programas en la lucha contra dichas conductas. Para ello, la Superintendencia de Industria y Comercio, la academia, las asociaciones y las agremiaciones deben contribuir en la construcción colectiva de una política pública efectiva, eficiente y eficaz en lo que respecta al compliance, para que ésta se convierta en una herramienta de doble impacto, tanto ex ante como un vehículo preventivo, así como ex post para la graduación punitiva y la reparación efectiva más allá de la mera imposición de una multa. El compliance no debe volverse una pantomima de justicia ni un vehículo de defraudación. Debe ser un propósito de este país, pues el cumplimiento debe estar en el ADN de los empresarios, de los funcionarios y de los demás actores de mercado. Solo así tendremos un país cada vez más competitivo, justo y transparente. Mis felicitaciones al doctor Ibarra y al doctor Miranda por este evento y el trabajo que desarrollan tanto el CEDEC como la ACDC. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias. Para el primer panel número 1 sobre la arquitectura de las instituciones del régimen de competencia, le damos la bienvenida a los siguientes panelistas. Al doctor Gabriel Ibarra Pardo, actual presidente de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia y socio de Ibarra Abogados. Al doctor Andrés Palacios Lleras. El doctor Palacios es abogado de la Universidad de los Andes, hizo un LLM en la Universidad de Harvard y se graduó como doctor de la University College of London gracias a su tesis sobre la historia intelectual y política del derecho de la competencia en América Latina, con énfasis en Chile, Colombia y México. Actualmente es socio de la firma Estudios Palacios Lleras. El doctor Gustavo Balbuena Quiñones. El doctor Balbuena es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de París, con LLM en Derecho Europeo e Internacional de los Negocios de la misma universidad y máster en Derecho Público Interno de la Universidad de París. Se ha desempeñado como abogado asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, gerente jurídico nacional de Previsora S.A. Compañía de Seguros, consultor de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia en temas de políticas públicas. Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Superintendencia Financiera y Superintendente de Industria y Comercio. El doctor José Miguel de la Calle. El doctor de la Calle es abogado rosarista, es una maestría en Derecho LLM de la Universidad de Harvard. Participó en el programa Politics of Global Finance en la Escuela Económica de Londres y fue asistente del curso sobre la Unión Económica Europea del Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Realizó un diplomado en seguros de la Universidad Javeriana y se ha desempeñado como profesor universitario. En los años 2010 y 2012 ocupó el cargo de Superintendente de Industria y Comercio y actualmente es socio de Garrigues. Para moderar este panel, tengo el gusto de darle la palabra al doctor Mauricio Reina, economista de la Universidad de los Andes, máster en Economía de la misma universidad y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins. Durante sus más de 30 años de carrera profesional, ha desarrollado diversos proyectos de investigación en áreas de economía internacional, estudios sectoriales, análisis macroeconómico, economía y cultura, entre otros. Paralelo a su trabajo académico y docente, Mauricio Reina ha mantenido una labor permanente como comentarista en los medios de comunicación. Fue asesor editorial de la revista Semana y hoy es columnista del diario Portafolio y analista de noticias de Redmat Noticias. En la actualidad se desempeña como investigador asociado de FEDesarrollo, uno de los centros de pensamiento sobre temas económicos y sociales más importantes de Colombia. Bienvenido. Muy bien, como decía el doctor Miranda hace un rato, y como ustedes ven en este panel, una de estas cosas no es como las otras. Como decía Plaza Sésamo, yo soy un economista en un mundo de abogados. Por cortesía y generosidad de algunos abogados muy doctos en estas materias de competencia, he participado en el pasado en distintos procesos, en calidad de testigo, en calidad de perito, he hecho algunas pruebas, algunas de ellas han sido tenidas en cuenta, otras han sido desdeñadas, más no refutadas, pero sí desdeñadas, que es una de las cosas que nos convoca aquí, uno de los fenómenos que nos convoca aquí.
Tenemos varios paneles, ustedes ya vieron el programa. Este primero se refiere a la arquitectura del régimen de la competencia. Pero ahorita, mejor dicho, de una vez me voy a sentar en el otro extremo porque no creo que vaya a estar parado todo el tiempo. Este primero se refiere a la arquitectura del régimen de la competencia y creo que el diagnóstico más o menos lo tienen claro todos. Es un diagnóstico en el cual en años recientes se ha ido fortaleciendo la Superintendencia de Industria y Comercio, fortaleciendo muchísimo, y paralelamente en años más recientes se ha ido notando una tendencia a desdeñar las pruebas de la defensa, no a rebatir siempre, sino sencillamente desdeñar. En algunos otros casos a no utilizar el mecanismo de garantías, que es un mecanismo tan práctico para evitarle uso y gasto de los recursos a la superintendencia y evitar que quien está siendo investigado quede en condición de subyúdice, pero se ha tendido en años recientes a desdeñar ese mecanismo de las garantías. Ha habido una tendencia que no está mal ni bien, es una tendencia a tener un protagonismo mucho más amplio en medios de comunicación antes de que las investigaciones lleguen al final. Y digamos que hay algunos de ustedes que saben mucho más de esto que yo, que consideran que ha habido una tendencia a tomar el camino sancionatorio en detrimento de las garantías, del debido proceso, etcétera, etcétera. Habrá otros que dicen no, sencillamente se está haciendo uso de la norma, de la ley y de los mecanismos con que cuenta la autoridad de competencia. De cualquier manera, algunos de estos rasgos que ha tenido en el pasado reciente que han acompañado el fortalecimiento de la autoridad de competencia, algunos pueden tener que ver con la arquitectura misma del régimen, otros no, y de eso van a tratar los paneles que vienen más adelante, de algunos de los otros aspectos. Pero en concreto en la arquitectura, el doctor Miranda en su introducción y su bienvenida mencionaba algunos de los aspectos que se discuten en el mundo, que se discutieron en las conversaciones para el ingreso de Colombia a la OCDE, que están en el día a día de los debates de ustedes y que creo que vamos a tocar durante los próximos 50 minutos. Uno de ellos es que la autoridad de competencia sea independiente del gobierno, otro de ellos es que la autoridad de competencia sea un cuerpo colegiado, mucho más especializado de lo que es hoy en algún sentido la superintendencia, que aparte del tema de competencia tiene otras labores que igualmente le ocupan muchos recursos humanos y económicos. Y fuera de eso, un elemento fundamental y es la posibilidad de que se separe a quien investiga de quien sanciona y que no haya de por medio una subordinación que ya sesgaría de alguna manera el tránsito desde la investigación hasta la sanción. Por supuesto, de esto van a hablar quienes saben y no yo. Quiero decirles que hay una primera ronda de intervenciones muy corta, demasiado corta para mi gusto porque dice 3 minutos cada uno para responder una pregunta gruesa, pero como después vamos a discutir más ampliamente, supongo que las derivaciones de esa pregunta gruesa las podremos abordar más adelante. La pregunta dice más o menos lo siguiente, y recoge buena parte de lo que hemos planteado en los últimos minutos. Independientemente de las normas, independientemente de lo que dicen las leyes y las normas, ¿cuál creen ustedes que debería ser el curso de la autoridad de competencia, su arquitectura, sus rasgos específicos, su cobertura, su ámbito de trabajo, hacia adelante, teniendo en cuenta el objetivo de promover la inversión nacional y extranjera en la economía colombiana y simultáneamente dar garantías procesales y estabilidad jurídica a las empresas? Eso, por supuesto, es tan amplia esa pregunta que por eso digo que una primera reacción de 3 minutos es un poco restrictiva. Entonces, digamos que hagamos una ronda primera de 5 minutos, si les parece, y después nos metemos en algunos de los aspectos específicos de la independencia, del cuerpo colegiado, de la separación entre quien investiga y quien sanciona, etcétera, etcétera. Como el doctor Ibarra, haciendo uso de su buen humor, y ya conocido, dijo: ¿nos hacemos por orden de estatura? Y yo le dije: no, pero sí vamos a arrancar por orden de estatura, doctor Ibarra. Bien pueda sus 5 minutos. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta que en estos temas de competencia
no puede uno calcar las cosas al pie de la letra, porque las realidades de los entornos competitivos son totalmente diferentes en los distintos mercados. Un caso clarísimo es que en Estados Unidos el mismo tamaño del mercado lleva a que las eficiencias sean silvestres, y de ahí que lograr eficiencias no es un tema que preocupe mucho a las normas a las autoridades de competencia. En estos mercados tan pequeños probablemente las prioridades son las opuestas. Aquí se debe buscar, por ejemplo, lograr deseconomías de escala. Buscar que el mercado no sea concentrado es un absurdo, porque pues el mercado es muy pequeño y a veces el costo de que no sea concentrado es precisamente lograr deseconomías de escala, y todo esto va a que es muy fácil hablar de la autoridad en teoría de la competencia en un país como Colombia. Yo diría que el objetivo que debiera buscar una autoridad de competencia en Colombia es tener un impacto drástico, estructural en el entorno competitivo, cosa que no se va a lograr solo con una variable que pueden ser las sanciones. Es decir, aquí toca comenzar a generar, si en Estados Unidos, en donde las normas de competencia y la cultura de competencia está en el ADN de la gente, pues aquí el tema es muy difícil porque no está en el ADN de la gente. Las garantías mal concedidas son una burla al régimen de competencia y puede ser una fuente de impunidad, y no se trata de eso, todo tiene una obediencia, pero las garantías bien concedidas pueden ser un instrumento valiosísimo para promover la cultura de la competencia. El tema de la abogacía, también bien concebida, que no se limite simplemente a hacer un tamiz por donde tengan que pasar las normas. También, yo creo que eso va a ser materia de mayor profundidad, pero hay muchísimas herramientas que pueden permitir ese enfoque. Muy bien, muchas gracias, doctor Ibarra. Bueno, yo creo que el proceso que ha cursado la superintendencia es natural, y yo creo que, digamos, como lo decía también el doctor Gabriel, se acomoda a las condiciones colombianas. Aquí ha habido un proceso de maduración, decía el doctor Miranda en su momento, que si se miraban y se ha escrito en varias oportunidades, si se miraban los antecedentes que en materia de competencia tuvo Colombia hasta antes del 2153, realmente la aparición del tema competencia en el mundo empresarial era básicamente esporádica. Este proceso se acentúa con la expedición del 2153, y cuando se discute la necesidad de modificar la ley, nos encontramos con esa realidad a la que hacía referencia el doctor Gabriel. En Colombia vamos a nuestro propio ritmo y desde cierto punto de vista tropicalizando instituciones que tienen mucho recorrido en Europa, en Estados Unidos. En el año 2009 se produce una nueva ley. También decían cuando estaban presentando el foro, y lo decía el superintendente, estamos en un proceso de decantación de la ley 1340. No llevamos ni 10 años. Creo que lo que ha podido aprender la superintendencia de la aplicación de estas nuevas instituciones permite acomodarlas a lo que hoy se demanda por cuenta de los empresarios, ¿sí? Permite acomodarlas a este proceso de internacionalización de la economía colombiana, a este proceso en el que está trabajando este gobierno y trabajó el pasado, de incrementar la productividad en Colombia, de hacer más competitivos a nuestros empresarios. En estos 10 años la superintendencia ha tenido la oportunidad de hacer un proceso de ensayo-error con la política de delación, un proceso de ensayo-error con el tema de la abogacía, reconocer que eventualmente se nos quedó chiquito un esquema que cuando se fue al Congreso en el 2008-2009 parecía suficiente. Tenemos una superintendencia entre varias, de hecho no estaba dentro de las más importantes, por lo menos no era de las mejores remuneradas en esa época, y la superintendencia no daba, tal vez por ese proceso de evolución, no daba para tener una megaestructura, ¿sí? Tal vez en ese momento se encontraba más justificable tener un superintendente que en materia de competencia trabajara como una delegatura que hacía la instrucción. Para esa época, usted hacía referencia ahora al tema de la apreciación de las pruebas, ese tema de la superintendencia. Vamos a entrar ahora en la arquitectura de la entidad, lo que tiene que ver con la división de las funciones de instrucción y fallo. En ese momento, tal vez la superintendencia, a partir de la regla de separación de la instrucción de una delegatura y un superintendente que otorgaba patentes, fallaba decisiones en competencia de leal judiciales, recibía a los alemanes en metrología, sacaba regulación en materia de
espectáculos públicos, que tenía un popurrí de funciones, tal vez muy heterogéneas. En ese momento el esquema podría funcionar. Tal vez hoy preguntas, que vamos a tocar más adelante, sobre la imparcialidad. ¿Se pone en riesgo la imparcialidad al mantener una estructura como la que tenemos hoy en día? ¿Sí? Como la capacidad de la superintendencia de atender necesidades de tal vez todas las entidades públicas que requieren de pronto un apoyo en materia de abogacía. La necesidad de cubrir a través de mecanismos como el compliance, tener efectos que permeen la economía, tener, digamos, alternativas de permear la economía colombiana más allá de la sanción que, como decían hace un momento, llega al 1%. Son temas que se pueden revisar de cara al futuro y con base en estos 10 años de una ley que más o menos nos puso a punto a nivel mundial, que actualizó las multas, que trajo instituciones que para nosotros eran desconocidas. Creo que ese es el reto que puede tener la superintendencia hoy para acomodar ese esquema que ha venido madurando al ritmo colombiano, a lo que hoy se necesita y que entre otras cosas se está anunciando, decía el superintendente, en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, doctor Balbuena. Bueno, vamos a ver si en 5 minutos recojo las líneas generales de lo que yo traigo para proponer hoy. Lo primero es un punto de método. Yo creo que para hablar de arquitectura uno debe dejar eso al final de una ecuación y no al principio. Es decir, la arquitectura debe de ser lo último que se evalúa luego de mirar cuáles son las funciones que la autoridad de competencia debe acometer. Me refiero no a las funciones que legalmente están establecidas, sino las que idealmente consideramos que debe proponerse esta entidad, y allí pues evidentemente lo que nos interesa es que los mercados funcionen correctamente, funcionen eficientemente, que haya un número de participantes en los mercados plural, dinámico, que la entrada y salida de los mercados sea sencilla, que las barreras de entrada sean las menores posibles, etc. No voy a detener ahí para lo que en eso estaríamos de acuerdo. Por lo tanto, partiendo de ese paso atrás que quiero proponer antes de pensar en cuál es la arquitectura correcta y tratando de mirar cuáles son las funciones correctas de una autoridad de competencia en los tiempos actuales, he querido plantear 4 premisas de punto de partida. La primera premisa es que la sanción como mecanismo muy importante no es suficiente, ni es, lo hemos dicho ya. Es decir, lo primero que uno debe tener en cuenta es la autoridad de competencia no debe limitarse a sancionar, porque está claro que no es suficiente. Digamos de otra manera, la sanción no puede ser un fin, sino un medio para lograr lo que acabo de decir. Uno no sanciona por sancionar, uno sanciona porque considera que es un medio adecuado para lograr hacer que los mercados sean más competitivos, etcétera, etcétera. Y no es suficiente, pues porque por más que la autoridad ha ganado mucha fortaleza, eso no hay forma de discutirlo, está muy bien, la autoridad va avanzando, pues falta bastante por hacer. La segunda premisa es que la entidad debe, parece pues una bobada lo que voy a decir, pero me parece importante, la entidad es para todos los colombianos, eso incluye todos, los ciudadanos, los consumidores, los investigados. La autoridad debe pensarse en función no solo de los denunciantes, de los infractores, sino de los infractores cuando son investigados o de aquellos investigados que luego se prueba que no fueron infractores. Debe haber un modelo pensado para todos. Lo tercero, premisa que planteo es la seguridad jurídica es muy importante. No se nos puede volver solamente la arquitectura en función de ser eficiente, ser muy investigador, muy capaz de lograr pescar un cartel, muy importante, claro, no quiero desechar ese punto, es muy importante perseguir los carteles, pero es muy importante que la autoridad dé señales transparentes, que haya accountability, que haya trazabilidad, que haya doctrina, que haya precedentes. Es muy importante que cualquier enfoque de arquitectura esté siempre con una premisa esencial, seguridad jurídica. Cuarto, es un poquito parecido al primero, pero lo digo de otra forma y voy a pasar rápido para no comerme los 5 minutos. Siempre me parece mejor prevenir que corregir. Me parece que el efecto que puede tener en los mercados
Me gusta una autoridad que sanciona, no quiero dar la sensación que no, sancionar es muy importante, da fortaleza, da una señal al mercado y el efecto disuasor que tiene la multa no es que sea poca cosa, pero siempre me parece que los mercados van a funcionar mejor si se previene que si se corrige. Basado en esos elementos, ahora sí traigo, y los voy a enunciar solamente porque creo que lo dejo para las siguientes partes de las preguntas, pero voy a mencionar lo que son mis propuestas generales de arquitectura o de cambios fundamentales en la superintendencia. Lo primero que me parece a mí como más relevante, digo yo, es mirar el tema no tanto de la abogacía, sino de la promoción de la competencia. Casi que mi propuesta aquí, un poquito informal, es separar la protección de la promoción de la competencia. Yo creo que, tal vez pensando en esto del compliance que el señor superintendente nos ha hablado, llega el momento de imaginarnos una superintendencia que tiene dos grandes columnas vertebrales, no solo la protección de la competencia, sino la promoción de la competencia, dentro de lo cual debe estar la abogacía, dentro de lo cual puede estar el compliance. Promoción, y una sola frase de por qué es tan importante la promoción. Yo creo que en muy buena medida, los mercados todavía inmaduros de Colombia, en muchos casos, de muchos sectores, no son lo competidos que quisiéramos, no son lo eficientes y lo saludables que quisiéramos, no porque haya carteles o porque haya prácticas contrarias a la competencia, sino porque hay regulaciones históricas, sectoriales, que generan protecciones excesivas, que generan privilegios, que generan efectos colaterales o directos que van en contra de la competencia. Yo lo que quiero es ver una superintendencia que se meta en la función no solo de revisar la abogacía de nuevas normas, sino que tenga la prerrogativa mucho más explícita y mucho más clara de ponerse sobre los sectores a mirar qué regulación ya existente, y no porque sea nula, simplemente qué regulación existente merece ser vista desde una óptica de, punto uno, recomendarle al ministro de turno o recomendarle a la autoridad de turno eliminarla, porque es una regulación anticompetitiva, pero posibilidad dos, muy respetuosa de las carteras, yo no quiero pues aquí desbaratar el Estado. Posibilidad dos, proponerle una regulación menos dañina de la competencia. Ese sería como el tono de esa función. Voy a dejar ahí porque quiero respetar el tiempo de los demás y ahora culmino con los otros temas. El doctor Ibarra, en esa expresión que usaba de que la autoridad de competencia del régimen impacte de una manera más amplia el entorno de la competencia, creo que se refería en buena parte a hacer prevención más que sanción, y inducción, pedagogía, etcétera, etcétera. Y pues el doctor Balbuena ya lo señalaba, estamos en un proceso de aprendizaje y de ajuste continuo. Vamos a ver cómo entran estas dos ideas más adelante. Doctor Palacios, por favor, sus 5 minutos. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a los organizadores por invitarme a este panel. Como ustedes imaginarán, no es fácil hablar con dos ex jefes y el doctor Ibarra, a quienes saludo pues muy cordialmente. Para responder esto quiero simplemente señalar, quiero partir mi respuesta en dos partes. No quiero decir y repetir como ideas que yo también tengo, y por eso entonces voy a irme por un lado un poco distinto. La primera parte es que creo que nos hace falta un diagnóstico juicioso de la SIC. ¿Y qué es un diagnóstico juicioso? Nos hace falta saber y entender mejor la eficacia de las decisiones de la SIC en los mercados. Y eso lo podemos aterrizar, creo yo, como en 4 campos particulares. Con respecto a las sanciones, una pregunta importante es si en los mercados afectados las sanciones de la SIC cambian el comportamiento de los actores, o si uno ve que a pesar de que se imponen sanciones, los comportamientos sancionados siguen iguales. Para efectos de la abogacía, creo que vale la pena preguntarse si gracias al ejercicio de la abogacía la regulación de un sector es menos restrictiva que en otro. Para efectos de los procesos que adelanta la SIC en virtud del artículo 52 del decreto 2153, hay que preguntarse cuáles son los criterios para aceptar las quejas y dar lugar a las averiguaciones preliminares. Esas son áreas en las que no tenemos mayor información y creo que sería importante conocer más. Y una última, que creo que esta es para ustedes, doctor Reina, es
no nos hemos preguntado en materia de integraciones empresariales cómo contribuyen las decisiones de la SIC a la concentración de la riqueza y los ingresos en Colombia. Creo que esas son preguntas importantes que se refieren a la eficacia de las decisiones de la autoridad. Y sin esas preguntas nosotros no podemos dar un primer paso, que es hacer un diagnóstico juicioso de en qué está la autoridad ahora para saber en qué vamos. Por ejemplo, sin ese diagnóstico no podemos saber cuáles son las cosas que hay que cambiar y cuáles son las cosas que hay que dejar quietas. Esa es la primera parte. A partir de mi propia experiencia y de lo que he conversado con los abogados de este gremio, pues he llegado como a 3 ideas particulares sobre hacia dónde creo que debe orientarse la autoridad de competencia dada la situación particular. Y la manera de entender esta pregunta es como en qué debe distinguirse la autoridad de competencia. ¿Para qué debe ser buena? Si la miran internacionalmente, ¿para qué debe distinguirse y cómo se vuelve un referente internacional para otras autoridades? Lo primero es que creo que debería volverse un referente en temas de debido proceso, y en particular en procurar que haya una igualdad de armas entre el investigador y los investigados. Creo que ese es un tema fundamental, y eso pasa por pararle bolas a cosas tan puntuales como la práctica más o menos clara de práctica de pruebas penales, como si fueran para procesos penales que a veces se adelantan o se han adelantado. También esta idea... Doctor Palacios, solo para entender, y como tengo la prerrogativa de ser marciano en un universo de abogados, infiero que a usted le parece que en este momento no hay igualdad de armas entre la entidad, el investigador primero, el sancionador después, y la defensa de un acusado o investigador. Infiere bien, y le voy a contar por qué. Hay, hasta hace relativamente poco, y vamos a ver cómo va ahora con el doctor Juan Pablo, esta idea de que la resolución de apertura era un reto. Y es este reto de a ver si usted es tan machito, mire a ver cómo se sale de esto. Yo creo que esa no es la mejor actitud para una autoridad de competencia. Y no hay que volver las cosas tan confrontacionales, especialmente cuando es claro que hay una parte que pues, puede dirigir el proceso y puede presentar cargos y puede participar en el proceso de una manera que la otra parte no puede. Eso es un tema hacia dónde debe apuntar la autoridad. Creo que es un tema de debido proceso y en particular de igualdad de armas. El otro es, creo que debe ser una autoridad independiente. Y creo que por autoridad independiente hay varias cosas que uno puede entender, pero en particular la idea de que no debe ser el papá gobierno el que dice qué prácticas se llevan a una averiguación preliminar y cuáles no. Yo creo que los ciudadanos, si tenemos un derecho constitucional, deberíamos ser los que le presentamos a alguien los méritos de nuestro caso, y ese alguien, me imagino que ya hablaremos después de eso, es quien decide cómo son, si esta queja o esta demanda tiene los méritos. Pero la idea de papá gobierno diciéndole a uno, no, mire, tal vez no, tal vez sí, estamos ahorita investigando otras cosas, me parece que está mal, y ha llevado a un cisma muy interesante entre los mandatos constitucionales de protección de la libre competencia de un Estado que debe ser eficaz y eficiente, y un derecho a la libre competencia en que ni siquiera los consumidores tienen una acción. Y ya para terminar, creo que debe ser una autoridad cuyas intervenciones deben ser simplemente eficaces para el consumidor, para la participación de empresas, y debe ser de buscar la eficiencia de los mercados, como entender la eficacia hacia esos objetivos específicos. Muchas gracias. Tenemos a partir de este momento 30 minutos para discutir, por eso voy a agrupar un par de ideas y quiero pedirles su reacción a algo que ya ha sido mencionado: la necesidad o conveniencia de que la autoridad de competencia esté lo más independiente posible del gobierno, número uno, y número dos, que la instancia que investiga no tenga una relación de subordinación con la instancia que finalmente sanciona. Por favor, adelante. Y si quieren lanzarse al agua, Gabriel, por favor. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos más álgidos y que ya lleva mucho tiempo discutiéndose. De nuevo, brevemente, la superintendencia, yo creo que como modelo pues, se agotó. No sé si ustedes se acuerdan que antes la función de la superintendencia era registrar y aprobar los contratos de regalías. Me acuerdo de doña Fidelia Villamizar, que pues, se graduó, pues prácticamente era ya base y al final casi un tótem de lo que
que era la institución, duró ahí muchos años, y después a la superintendencia se le asignó este tema. Yo creo que pues cada cosa tiene su etapa, pero hasta acá. En la medida en que ya las sanciones son de una magnitud muy importante, yo creo que entre más poder, como lo he dicho muchas veces, más garantías, porque si no hay garantías, el régimen de competencia se va a deslegitimar y puede terminar convirtiéndose en la principal amenaza a la iniciativa privada, sobre todo si se tiene en cuenta que en materia de competencia casi todas las zonas son grises. Es decir, a uno como consultor, uno entra en estrés profundo cuando un cliente le pregunta a uno si pueden o no pueden hacer tal cosa, porque a veces es imposible saber. Entonces eso implica que la estructura de la autoridad de la competencia tiene que lograr un equilibrio entre, por supuesto, el tema sancionatorio, pero sobre todo tiene que ser muy celoso con las garantías. ¿Y qué pasa? Que en teoría hay un Chinese wall, que así se le dijo a la OCDE, entre quien investiga y juzga. Quienes litigamos, yo no sé si estamos equivocados o no, pero yo personalmente tengo la continua sensación de que a mí me está investigando es mi contraparte, y es muy difícil persuadir a la contraparte de lo contrario. Entonces, por supuesto, quien investiga tiene que matricularse y asumir una posición, porque si yo llevo 4 años viéndole cara de Pokémon al señor que estoy investigando, pues de un momento a otro no le va a dar cara de Arcángel. Llevo 4 años pensando que es un Pokémon y todo lo que he hecho está dirigido hacia allá. Y si además yo soy el que lo va a sancionar, la verdad, la posibilidad de defenderse de eso es casi nula. Y a eso agreguen lo siguiente, y quiero hacer una especial referencia a esto. A mí me parece, con el mayor respeto, que lo más engañoso de todo el régimen es el Consejo Asesor. El Consejo Asesor... Consejo Asesor. Sí, el Consejo Asesor, a mí, es que de entrada la figura no es seria. No puede ser que una autoridad se demora 5 años investigando una conducta para que el Consejo Asesor, en un término de no sé cuántas horas, decida dar una recomendación que usualmente no es motivada. Yo los invito a que miren las actas del Consejo Asesor, lo que se puede ver. Y en donde además la única apreciación que tiene el Consejo Asesor es el informe de quien ha hecho la investigación. No hay un balance, no hay ni siquiera audiencia ante el Consejo Asesor, que es lo que debiera ser colegiado, y mucho menos tiene el superintendente tampoco la otra cara de la moneda, porque lo único que tiene es la recomendación de la delegatura. Es más, la única audiencia que hay, y a mí esto me parece muy loco, es ante la autoridad que instruye la investigación, cuando debe ser ante la que juzga, no ante la que instruye. A mí me parece que todo el sistema, y es el sistema, pues tiene unas cosas muy complejas que llevan a que las garantías del debido proceso sean muy endebles. Necesitaríamos un esfuerzo muy grande para que con la actual estructura realmente se protejan las garantías. Entonces, clarísimamente una prioridad es diseñar, por supuesto, después de hacer un estudio responsable y de un diagnóstico responsable, hay que fortalecer la autoridad de competencia y fortalecerla en esos puntos. Y por supuesto ya vendrá el tema de si debe o no ser colegiado, etcétera, etcétera. Yo diría que esas son las principales falencias que tiene la autoridad. Gracias, doctor Ibarra. No hemos tocado el tema de si independiente o no del gobierno, pero sí esa independencia de quien investiga y quien termina juzgando. Y quisiera, como el doctor Balbuena ya agarró el micrófono, está muy bien encaminado, que los dos ex superintendentes, empezando por el doctor Balbuena, no faltaría más, nos cuenten en su experiencia cómo se vivía y cómo creen que se debe corregir, si es que existe ese conflicto, esa subordinación entre quien hace el informe motivado y quien termina diciendo sí, mi funcionario trabajó muy bien. Bueno, usted tocaba 2 puntos cuando iniciaba esta ronda. La independencia de la superintendencia del gobierno. Yo, digamos, no creo que ese conveniente eventualmente tener una autoridad independiente estructurada como tribunal y todo esto, pero no creo que eso sea, digamos, si tuviéramos que priorizar el principal de los temas a alcanzar. A mí no me parece per se negativo que haga parte del gobierno, entre otras cosas porque hay muchos temas que articula con el gobierno. Creo que la independencia técnica de la superintendencia la garantiza nuestro sistema de derecho administrativo, ¿sí? Donde las decisiones del superintendente son intocables
bajo regla de control jerárquico, es decir, un ministro no le puede revocar o modificar una decisión a un superintendente, y tiene control jurisdiccional dentro del modelo de Estado de Derecho que funciona. Desafortunadamente, lo que sí me parece que se tiró el esquema como funcionaba, y el mensaje que envió fue nefasto, fue el desafortunado acto legislativo del 2007 que introdujo la moción de censura para superintendentes, ¿sí? Donde claramente le metió un tema político de gobierno a la superintendencia, un mensaje terrible, pues, incluso para la comunidad internacional. Decir que un superintendente puede ser objeto de una moción de censura, o sea, de un resultado de control político en el Congreso, me parece fatal. No creo necesariamente que la separación de la superintendencia del gobierno nacional sea el número uno de las prioridades. Usted pregunta por la experiencia. En el tiempo que yo estuve, jamás hubo una, digamos, regaño, esas cosas sí. ¿Por qué no lo apaga? No es fácil, pone posponer y posponer como cuando se despierta. Entonces yo creo que en el tiempo que yo estuve no hubo instrucciones o órdenes, de pronto sí regaños por la celeridad, porque se pedía mucha celeridad en esa época, éramos muy poquitos y trabajábamos con muy poquita plata, pero instrucciones o mensajes de pérdida de independencia, digamos, en la época mía no la tuve, y creo que posteriormente ha habido, digamos, gracias a Dios los presidentes han tenido un respeto por el tema técnico de la superintendencia y por la necesidad de que funcione de manera independiente, de acuerdo con su propia dinámica. En cuanto a la separación de la instrucción y el fallo, yo anecdóticamente recuerdo cuando se llevaba al Congreso el proyecto de ley, alguien decía si el modelo colombiano se adaptaría a los estándares europeos, a lo que a nivel de Comisión Europea de Derechos de Corte Europea de Derechos del Hombre era el alcance del debido proceso. Hay imparcialidad cuando un funcionario que va a tomar una decisión es jefe, tiene como subordinado a quien lleva a cabo la instrucción, y sobre todo cuando nuestro esquema normativo permite que ese superior se inmiscuya dentro de la actuación administrativa, porque es que nosotros tenemos al menos 3 eventos reglados y uno práctico que hacen que el superintendente conozca el expediente antes de que le llegue previo informe motivado. Él decide las medidas cautelares, él valora la suficiencia de las garantías y él decide incumplimiento de instrucciones. Digamos, necesariamente hay 3 momentos en los que el superintendente alguna idea tiene que tener del expediente antes de que le pase. Eso podría afectar la imparcialidad. Bajo reglas europeas, un superintendente que tenga esas 3 funciones no podría tomar una decisión si ejerció alguna de esas 3. En ese momento, cuando estábamos en el proyecto de ley, se decía, ¿será que da la superintendencia ya para pensar en una separación institucional o volver a la época en la que el delegado era nombrado por el presidente de la República? La experiencia de pronto demostró que cada superintendente que ha pasado por ahí ha tenido una relación diferente con las delegaturas. Digo que todos hemos tenido algún conocimiento de lo que pasa por allá. Hoy, con moción de censura, un superintendente puede citar al Congreso por lo que está haciendo su delegado. Hoy un superintendente tiene que responder por el patrimonio de la superintendencia en caso de un daño antijurídico cometido por su delegado. Entonces, pedir que el superintendente se abstraiga completamente de la instrucción me parece que es artificial. Yo creo que pensar en que bajo el esquema actual, hoy, con lo que ha venido pasando y con lo que vivimos los últimos años, que bajo regla del CEPACA se entiende que los funcionarios, las cabezas de las entidades pueden explicar las decisiones de su entidad. Digamos, el problema de imparcialidad cuando un superintendente sale a contar que hubo una apertura o sale a hablar de una preliminar, me parece aún más difícil de manejar. En esa medida yo no sé si ese sí es un tema que de pronto en la agenda, no la separación del gobierno nacional necesariamente, pero la separación radical de la instrucción y el fallo y de las competencias es algo que se tenga que repensar. Gracias, doctor Balbuena. Una referencia a esa separación del gobierno, muchas veces se suele invocar el ejemplo del Banco de la República, diciendo que cómo ha funcionado bien la independencia del Banco de la República, cuerpo colegiado, con unos periodos alternados, que no dejan a todos los miembros del banco de la Junta Directiva nombrados bajo un mismo gobierno, etcétera, etcétera. Hay una diferencia central, me parece a mí, solo para sacar eso del panorama, esa analogía, y es que en el caso del Banco de la República hay la necesidad de una coordinación de políticas, la política monetaria y la política fiscal,
y ambas se regulan de alguna manera, de modo que no haya un desmadre, sino más bien una cosa de subordinación, como lo decía el doctor Balbuena, que él argumenta que no se han sentido de manera tan fuerte, como sí puede ser el caso de tener la instrucción debajo de quien termina siendo el juez. Solo sí o un doctor Balbuena para entender su punto de vista. Si concluyéramos que hay que hacer un consejo de competencia, 5 miembros, 4 miembros, qué sé yo, sería deseable que ese consejo de competencia que termina, dependiendo de la arquitectura institucional, que termina siendo quien decide si hay sanción o no tuviera nada que ver con quien investiga. A nivel de Comisión Europea de Derechos del Hombre, la lectura que le dan al debido proceso es que si alguien se pronuncia dentro del trámite, incluso se ha llegado a decir a través de medidas cautelares, no debería estar inmiscuido en la decisión final. En ese caso, como lo plantea usted, alguien debería llevar un expediente con la debida información, como dice el doctor Ibarra, con contradicción ante esa autoridad para que tome una decisión. Muchas gracias, doctor Balbuena. Doctor de la Calle, usted dejó un balón por ahí picando que no se lo quiero quitar, pero todavía tenemos unos minutos, que es el de la prevención, pero quisiera que nos dé su reacción sobre este punto para no perder la discusión. Hablando de este punto de la independencia, y antes de hacer una conclusión sobre la independencia y el tema, de alguna manera el tema de la decisión colegiada, de una cabeza colegiada de la entidad, que es un tema que ha rondado por rato ya, curiosamente me voy a referir antes a otro tema que es el de las garantías procesales. Tal vez esto es parte de alguna pregunta posterior, pero me parece que es pertinente hacerlo en este momento. Garantías procesales, sobre todo en la etapa de la averiguación preliminar. Yo creo que ahí tenemos un problema muy importante. En la averiguación preliminar hay mucho por mejorar. En la averiguación preliminar, y voy a de una vez lanzar mis propuestas porque el tiempo no es muy largo. Yo creo que debería haber un auto de apertura de averiguación preliminar motivado, así sea que no lo conozcan los potenciales investigados, porque ahí todavía no hay investigados. Allí lo que tenemos son terceros a los que se les puede solicitar información y que son potenciales sospechosos de realización de una práctica restrictiva de la competencia, y en esa condición pues no se les puede formular un pliego de cargos, y esa ha sido como la eterna discusión en este ámbito. Pero mi propuesta de hoy es: debería haber un auto, así no lo conozcan ellos, pero sí que lo conozca un juez de garantías. Realmente mi propuesta, que no creo que sea tan novedosa, finalmente en el derecho penal existe, yo creo que muy importante sería que hubiese un juez de garantías. Un juez de garantías es esencial en la etapa de la investigación, especialmente en la etapa preliminar, ante el cual la autoridad de competencia defiende la hipótesis del caso. Porque es que hoy tenemos una superintendencia que puede pescar con dinamita. Yo creo que hay que prohibir la pesca con dinamita, como se dice. Es decir, una superintendencia no puede darse la libertad de ir a la oficina de un empresario a pedir testimonios y a recaudar pruebas, computadores, teléfonos móviles, y además donde hay información que puede ser íntima, reservada, que puede ser impertinente a los propósitos de la no clara investigación, que no sabemos cuál es. Entonces allí lo que necesitamos es, hemos pensado en esto tanto y tanto, que creo que a mí se me decanta la propuesta: debe haber un juez de garantías ante el cual el superintendente delegado debe defender la razón por la cual va. No quiero matar las visitas sorpresa, porque son un elemento importante de la superintendencia, no se trata de eso, pero el superintendente que quiere hacer una visita sorpresa en una oficina de un empresario que no es investigado, que es un tercero como cualquier otro colombiano, debe sustentar eso ante el juez, y para que el juez tenga un patrón de análisis sobre la pertinencia de esa solicitud, debería estar precedido de un auto de apertura de la averiguación preliminar, así sea que ese auto solo lo venga a conocer el investigado con la apertura formal. ¿Por qué digo todo eso en el contexto de esta pregunta? Porque paso a lo siguiente. En la cultura de la estructura administrativa colombiana, de la estructura del derecho administrativo, mejor dicho, en la forma como se ha venido impregnando la ley 489 en el ámbito colombiano, seamos realistas, es decir, todos desearíamos que hubiera una autoridad de competencia que tuviera un cuerpo colegiado que al final, que tendría que ser por fuera de la superintendencia, porque si no, para realmente dividir la función investigadora de la función decisora, tendríamos que tener un cuerpo ajeno a la superintendencia.
superintendencia, porque al final de cuentas, en la estructura de la ley 489, toda la superintendencia tiene, ¿qué me refiero yo con la estructura de la ley 489? Esa vocación tan jerarquizada y esa unidad tan implacable del Poder Ejecutivo que se desprende de esa estructura del Estado colombiano. No nos va a quedar fácil hacer una superintendencia sin dañarla, digamos, sin deteriorar su capacidad sancionatoria y su capacidad de investigación. Yo digo con algo de franqueza, no veo tan fácil que logremos una verdadera autoridad independiente como se la sueñan los papers académicos de la OECD, o una autoridad que realmente haga una investigación pulcramente separada de la decisión, si no fuera creando un cuerpo colegiado totalmente autónomo, y lo veo difícil, por lo menos con esa ley 489. Entonces, ¿por qué hablo de garantías al principio? Porque si fuéramos capaces de hacer una averiguación preliminar realmente garantista de los derechos, donde, por ejemplo, donde la información reservada que se captura en una visita sorpresa inmediatamente sea puesta a disposición del juez de garantías, y aquella información que sea no relevante para los fines de esa legítima y necesaria investigación a ojos del juez de garantías sea eliminada, por poner un ejemplo. Bueno, y muchos otros, yo por ejemplo sería... Entonces, a lo que voy es, yo sugiero pensar más bien en mantener una estructura más o menos como la que está hoy en día, separar mucho más fuertemente las funciones de la delegatura del despacho, sin llegar a hablar de ni un cuerpo colegiado ni de una limpieza absoluta de no investigación versus decisión, sino más bien ejerciendo controles internos como los que menciono. Y para rematar alguno otro, es evidente que el Consejo Asesor es un chiste, eso hay que arreglarlo de fondo, y la primera manera de hablar en serio del Consejo Asesor, perdón que lo dije así, pero pues yo, digamos, lo digo en tónica de constructiva, pero es que en realidad a eso hay que meterle una mejoría fundamental. Sin necesidad de convertir la decisión colegiada, yo creo que el Consejo Asesor, por ejemplo, debe por lo menos ser un consejo con dos funciones nuevas. Una, que tenga la capacidad de ordenarle a la autoridad, o por lo menos crearle una inminencia de su recomendación para que abra investigaciones. A mí me parece que se nos fue la mano en el diseño actual, en el que la superintendencia decide con su significatividad igual a discrecionalidad cuál denuncia, cuál queja resulta siendo investigada y cuál no. Yo creo que debería haber un ente un poco más ajeno que le diga al superintendente: a mí me gustaría que este caso se investigue. Y segundo, el Consejo Asesor debe oír al investigado. Es fundamental que al Consejo Asesor no solo se le oiga al delegado, sino que se le oiga al investigado, y de pronto en la misma sesión. Me parece que sería bueno algo parecido, un toque parecido a lo que nos han venido mostrando de cómo funciona esto en Chile con la fiscalía acusatoria, pero sin llegar a eso. A mí me daría mucho miedo. Nos hemos ilusionado mucho con las historias de cómo funciona esto en Chile y cómo una fiscalía de la competencia sería maravillosa, y crear un comité enfrente de la... Yo no me atrevo a dar ese, si fuera pues por mí, yo me atrevería a dar ese paso, porque me da mucho miedo que algo que está funcionando bien, la superintendencia funciona muy bien. Es decir, para lo que funciona bien en este país, de verdad es que pocas cosas funcionan bien. La superintendencia tiene una eficacia. Es importante tampoco romper todo en la estructura de lo que actualmente se tiene. De 1 a 10, ¿usted cree que es necesario, en cuánto cree que es necesario hacerle un ajuste al régimen de competencia? Porque digamos que estamos convocados aquí bajo el supuesto que es importante ajustarle ciertas tuercas. Lo oigo a usted con una exposición muy persuasiva, introduce la figura del juez de garantías y la separación un poco de la delegatura del superintendente, pero dice: esto está funcionando bien. De 1 a 10, ¿necesidad de ajustes? Hay ciertos aspectos que no son ni siquiera cercanos a ser el corazón desde el punto de vista del nivel de intervención, digamos que fuera ¿qué tanto intervenimos el sistema? Yo creo que solo hay que intervenir ciertos aspectos, pero esos aspectos requieren una intervención urgente, como el tema de garantías procesales.
pero yo si hago un balance promediado de cuál es el nivel de intervención, yo creo que mucho se logra con un cambio en la arquitectura, en el diseño institucional de la entidad y con algunos cambios de otra índole, pero no creo que haya que hacer una transformación integral de todo el modelo, eso me parece peligroso. Muy bien, muchas gracias. En un momento les voy a preguntar el de 1 a 10 al doctor Balbuena y al doctor Ibarra, a ver qué opinan. Doctor Palacios, de 1 a 10, necesidad de hacerle un ajuste importante a la arquitectura del régimen de competencia y de paso refiérase a la independencia de la autoridad de competencia del gobierno, la independencia de quien investiga frente a quien sanciona y si quiere también al Consejo Asesor. Bueno, dos preguntas generales. Con respecto a su primera pregunta, de 1 a 10, 10. Reforma. Sí, pero quiero señalar algo, digamos, quiero hacer un reconocimiento, y es que yo recientemente tuve la oportunidad de hablar mucho con gente de la delegatura y me pareció gente buenísima. Entonces, lo que no hay que mandar el mensaje de que es una entidad terrible, porque no creo que lo sea, y en ese sentido estoy de acuerdo con el doctor de la calle. Y creo que desde el doctor Balbuena, si no es que antes, sí ha habido una cultura organizacional muy positiva de traer buena gente a la CIC. Y creo que eso es de lo más positivo que puede haber. Eso es un logro muy especial. Yo creo que eso es muy bueno y yo creo que uno ve frutos. Entonces, la reforma es una reforma de arquitectura teniendo mucho cuidado con el mensaje que se manda. ¿Listo? Con respecto a su segunda pregunta, creo que es importante precisar muy bien la independencia y el grado de independencia que estamos hablando. Un tema es la independencia frente al gobierno, y eso se puede dar de dos maneras distintas. Se da la independencia formal con respecto a la discusión de quién nombra a quién, pero también se da de una manera informal. Y nosotros vemos, el tema informal casi no ha sido estudiado. El tema informal es como este tema de somos entidad del Estado, nos preocupan ciertas cosas de la agenda pública, trabajemos al unísono para hacer eso. El ejemplo reciente de eso es esta idea de la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción, por supuesto, está muy bien, es una de las cosas más válidas que pueden hacer entidades como la CIC hoy en día. Lo que uno no debe perder de vista es que hay otras prácticas que no necesariamente tildamos de corrupción y que es importante investigar y, si es el caso, sancionar. Ahí con respecto a un tema de independencia. Con respecto al tema de independencia entre quien investiga y quien juzga, pues yo no quiero añadir nada más de lo que ya han dicho. Yo creo que esa independencia es necesaria y es importante. Y entre más rápido trabajemos en eso, mejor. Y para terminar, simplemente quiero decir una cosa, y es que en temas de debido proceso, el mundo ha cambiado. Y el mundo exige a las autoridades de competencia un tema de debido proceso como nunca antes se había visto. Y las discusiones de debido proceso son posiblemente hoy las discusiones más importantes que hay en el derecho de competencia alrededor del mundo. Es un tema, por ejemplo, que hace parte del ICM, es un tema sobre el que la OSCE tiene varios documentos, es un tema que ha motivado varias presentaciones y discusiones en Colombia. Pocos temas tan importantes como el debido proceso. Y decir, por ejemplo, que es que, bueno, esto, digamos, las normas están bien, nadie ha mandado la norma, entonces, pues, si se cumple la norma estamos bien. O la norma, el proceso de investigación del artículo 52, pues va más o menos con lo que dice el CEPACA y entonces eso está bien. No, si las normas son malas, y vale la pena preguntarse cuál es el estándar a partir del cual decimos que una norma es buena o mala en estos términos, pero supongamos que resolvemos eso. Si las normas son malas, no puede ser suficiente decir que es que se sigue al pie de la letra el procedimiento, o es que se sigue al pie de la letra el CEPACA, o es que se sigue al pie de la letra cualquier cosa. Tiene que haber un ejercicio más crítico y juicioso sobre qué es debido proceso en libre competencia, y nosotros, digo nosotros como comunidad, incluyendo tanto a la autoridad como a los abogados que estamos del otro lado, tenemos que dar esa discusión, mirando pues lo que está pasando en el mundo. Es que no es un tema menor. Y el superintendente nos decía ahora en su presentación que está pensando pedir que le den un espacio en el Plan Nacional de Desarrollo para hacer ciertos ajustes. Yo creo que esa puede ser una oportunidad, eventualmente no de la gran reforma integral al tema institucional de la superintendencia, pero uno, abogacía, ya nos anticipó el doctor Barreto que va a tocar, que pretende tocar el tema de abogacía en el Plan Nacional de Desarrollo, y como ley ordinaria que es, que de todas formas se va a tramitar, eventualmente podría dar un espacio para que aquello, lo que al menos nosotros cuatro, creo que incluyendo usted por su introducción estamos de acuerdo, que es reforzar el tema de la separación, en aras del principio de imparcialidad, de la separación de las facultades de instrucción y fallo.
Listo. Y sus dos son separación de instrucción y fallo, y la segunda... Yo creo que la que decía el doctor Barreto, que es extender el concepto, creo que nosotros también estamos de acuerdo todos, sacarlo un poco del cajón de la sanción para tratar de volverlo un poco más constructivo, un concepto amplio de abogacía que eventualmente se pueda complementar con lo que también han hablado aquí sería una política de compliance. Gracias, doctor Balbuena. Doctor Ibarra. Sí, yo creo que no necesariamente tenemos que tener una aprensión porque el tema sea colegiado. De hecho, pues los órganos colegiados son colegiados en razón de la importancia de lo que analizan o de lo que deciden. Es que a mí me parece que hoy en día la responsabilidad que tiene una sola persona para todos los temas que tiene es demasiado. La ventaja de un cuerpo colegiado es que hay llevaría a que haya la suficiente ponderación y síntesis en las discusiones, y a mí eso me parece sano. Si ustedes piensan, a mí me parece que lo más grave que hoy en día, una de las falencias más graves, es la falta de inmediación que hay sobre las pruebas. Si ustedes ven, el delegado en sí, a las diligencias que asiste, son muy pocas, precisamente por todo el trabajo que tiene. Y al superintendente sí que menos, es decir, al superintendente le llega lo que pasó en la investigación muy a control remoto. Inmediación de la prueba en un tema tan delicado no hay. Entonces fíjense que esto para un tema que no va a tener discusión porque el superintendente solo, está muy solo en esta decisión, y si usted le agrega todas las materias que tiene que decidir y la cantidad de casos, es demasiado. Una comisión o un cuerpo colegiado permitiría que haya un ponente para casos distintos, de acuerdo con las prioridades, y que esas decisiones se discutan. Yo creo que si se hace un estudio juicioso y riguroso, el hecho de que sea colegiado, pues no tiene que dar al traste con el tema. Es que de hecho, en la mayoría de los países esto es colegiado. Y ese es uno de sus deseos, para mí sí. Y lo segundo es que la autoridad debe ser especializada. Es que además de todo esto, usted tiene que el superintendente a primera hora de la mañana tiene que mirar un tema de metrología. Después sigue con otro de propiedad intelectual. Después viene el tema de la vigilancia de las cámaras de comercio. Después le llega otro tema gordo de Avial Data. Después le llega, además de eso, tiene colgadas funciones jurisdiccionales en consumidor, además del consumidor, y tiene, a mí sí me parece que dada la entidad que esto ha tomado, la autoridad hay que especializarla. Hay que especializarla necesariamente y que se ocupe de competencia y de pronto de temas afines. Por supuesto, esto no va a ser de un día para otro, y claro, esta es una percepción que puede estar equivocada. De todas formas, lo que salga y lo que haya que hacer tiene que ser el resultado, no de las percepciones espontáneas que uno tiene, pero sí de un análisis riguroso. Y solo ese análisis riguroso, yo creo que es lo que podrá es el que podrá dar las recomendaciones para hacerlo responsablemente lo que hay que hacer. Lo contrario, pues obviamente son reflexiones espontáneas que uno ve de entrada, pero que requerían ser avaladas por un gran análisis. Que era lo que pedía el doctor Palacios al comienzo de su intervención, el tener evidencia de efectividad y de... doctor de la Calle, dentro de su propuesta de ajustes graduales, pausados, ¿cuáles serían las dos prioridades? Mi propuesta, que si bien no es arrasador del statu quo, sí es bien ambicioso. Es muy ambiciosa porque cambia fuertemente el enfoque de la superintendencia hacia una superintendencia que promueve la libre competencia, que hoy ese es un rasgo que no es muy... La superintendencia, antes que nada, con el mayor respeto lo digo, yo que estuve ahí, tiene una genética de policía, perseguidor de infracciones. Esta propuesta es importante porque implica incorporar un nuevo ADN en la superintendencia, que es promover la competencia desde, y no en la faceta, digamos, muy digamos, un poquito como ilusión y como esotérica de ir simplemente a hacer unas capacitaciones. No me refiero solo a eso, que también, sino que es que hay que revisar. En este país debe haber más de 1000 o 500, digo yo aquí, decretos y otros actos administrativos que contienen regulaciones sectoriales fundamentales o no tan fundamentales, que tienen alguna circunstancia que hace algún efecto negativo en los mercados. Yo
Yo el primer cambio que haría es introducir, y de pronto dentro de ese mundo, como decía yo ahora, puede ir de la mano de la abogacía de la competencia, que en el fondo es lo mismo, esa expresión que importamos de manera como tan extraña de otros lenguajes y de otras jurisdicciones, en la práctica no quiere decir nada distinto a promover la competencia. Eso es abogacía de la competencia, en el fondo es la misma historia, y por ahí puede ir el mundo del compliance. Entonces mi primera, digamos, eslabón no poco ambicioso es meter a la entidad en una nueva cultura de promoción de la competencia radicalmente. Y luego de segundo me compiten varias cosas, una que no mencioné, la voy a mencionar, me parece fundamental y no la había mencionado porque pues la línea de las discusiones iba por otro lado. Es fundamental el tema de los daños para las víctimas. La indemnización de perjuicios es clave. ¿Por qué es clave? Porque inclusive tiene un poder superior a la sanción para generar un efecto disuasor, y porque además es mucho más reparador que la sanción. La sanción, por perfecta que sea, es una sanción que va a las arcas del Estado y indirectamente puede terminar reparando en la teoría, digamos, de la construcción del Estado, pues porque el Estado recoge la multa, además genera una exposición mediática del asunto, y con la multa pues se podrán realizar, si se quiere o si no, algún efecto positivo sobre los mercados, pero sobre eso no hay una trazabilidad ni mucho menos. La indemnización de perjuicios, que sea realizable, que los procesos sean claros, que haya una norma simple, que sea una norma que todos llamémoslas víctimas o aquellas personas que sufrieron un daño por un cartel puedan colectiva o individualmente presentar reclamaciones judiciales con todas las pruebas y todas las garantías también para los investigados, ni mucho menos, sería un gran beneficio que le hacemos al derecho de la libre competencia, a la política pública de libre competencia. No estoy necesariamente diciendo que esa sea una función que deba caber en la Superintendencia de Industria y Comercio, no lo sé, eso merece otro debate. Por supuesto es un tema natural de los jueces. La superintendencia, como juez que es, podría pensarse que puede tener esa función, pero eso merece otro debate. Por ahora planteo es que ese tema, pero no puedo dejar de mencionar como tercero, pues lo que fue pieza central de mi exposición, el tema de las garantías procesales. No tiene sentido que nos persigamos sancionar, o digamos sin tener muy en cuenta que la sanción no es un fin en sí mismo. Necesitamos que la sanción produzca los resultados en los mercados respetando los derechos de todos, incluidos los investigados. Mis dos deseos, carta al niño Dios. Bueno, antes de la carta al niño Dios, un poco de una nota importante con respecto al diagnóstico. Y es que uno de los temas centrales del diagnóstico es: ¿será que las autoridades colegiadas toman mejores decisiones en temas de libre competencia que las personas individuales? ¿Compiten entre ellos? Hay una teoría que dice que sí, pero también hay una serie de cosas de teoría del conocimiento que sugieren que la gente en grupos colegiados se polariza más, y las polarizaciones pues también son preocupantes en libre competencia. Entonces uno lo que necesita es más datos empíricos y más evidencia sobre qué funciona mejor, más allá de un deseo abstracto. Y creo que, por ejemplo, no tenemos que ir a Chile para ver experiencias positivas de cambios en las autoridades administrativas. Creo que la introducción de ciertas funciones jurisdiccionales a las superintendencias, y después la manera en la que eso se recoge, por ejemplo, el artículo 24 del Código General del Proceso, es muy interesante. Y hace falta como más investigación empírica sobre cómo ha sido ese artículo 24 y los resultados que ha producido. De pronto a las superintendencias sociales le está yendo súper bien, y de pronto no tenemos que ir a Chile, de pronto lo que tenemos que ir es a la 26 a ver cómo están resolviendo cosas allá, y de pronto ahí hay un buen ejemplo de cosas que uno pueda pensar. Creo que la regla de oro debe ser: miremos qué dice la evidencia empírica. Ahora sí, carta al niño Dios. Yo voy a tomar acá prestado como dos cosas para invertirle el orden. Para mí la prioridad sería crear una acción especial para los consumidores, que tuviera dos elementos: que fuera declarativa y que fuera resarcitoria, que se decidiera por una autoridad posiblemente judicial, siguiendo un proceso verbal como el del Código General del Proceso, muy parecido, obviamente con diferencias, pero muy parecido a cómo funciona la competencia legal, y sobre todo con que el consumidor sea el centro de
la discusión, que el consumidor sea el que ejerza la acción, que no sea papá Estado diciéndole si le gusta o no le gusta, si eso está de acuerdo con la agenda del gobierno, sino que sea el consumidor frente a este funcionario o a este juez quien ejerce su acción, y que este juez decida los méritos de la demanda como se decide pues, en otros ámbitos. Y creo que eso es muy importante por dos razones, como lo he mencionado. Uno es pues porque la Constitución pues importa para estas cosas, y yo creo que uno mira el artículo 2 de la Constitución y no puede pensar en que los consumidores y las necesidades de los consumidores deben estar por encima de las otras consideraciones. Y número dos, porque además de empoderar a los consumidores, creo que esto también tendría unos efectos beneficiosos en la organización y la calidad del trabajo de la superintendencia. En la medida en la que son los particulares y los abogados los que llevamos la carga de investigar, y no es la misma superintendencia la que tiene que poner gente, que es el recurso más valioso con su tiempo, que es otro recurso muy valioso, a decidir que entra a investigar y a sancionar, pues creo que ahí puede haber una mejor efectiva. Y si uno mira, por ejemplo, cómo aumentan el número de quejas que se presentan en la superintendencia, cómo el número de averiguaciones preliminares se mantiene más o menos parejo, como en 34, 35, y cómo el número de sanciones viene bajando, pues uno dice, bueno, hay que pensar algo que resuelva eso. Y esa es una pregunta fundamental de arquitectura. Entonces, número uno, acción para los consumidores. Número dos, arreglar temas de debido proceso de la línea de lo que han venido mencionando. Muchas gracias, doctor Palacios, gracias, doctor de la Calle, doctor Ibarra, doctor Balbuena. Un aplauso para ellos, por favor.